Qué bendición estar en la casa del Señor. No, hombre. Qué bendición estar en la casa del Señor. Eso, gócese, alégrese. No está en cualquier lugar, está en el mejor lugar, donde se mueve la mano del Señor, donde somos bendecidos, donde Dios hace grandes cosas por nosotros. Una factura aquí, no sé dónde la saqué. Debe ser una factura de comida. Está anunciando que es la hora del lunch. Hermanos, damos gracias por su vida. Sabemos que algunos no pudieron llegar, algunos me mandaron mensajes, pero usted está aquí, y como usted está aquí, va a tomar parte de este servicio y de la palabra que el Señor le trae en esta mañana. Creo que Dios está hablando al hombre. El hombre tiene que comenzar a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces podemos estar distraídos y eso nos puede costar mucho. Cuando estamos distraídos al volante, podemos salirnos del camino. Cuando estamos distraídos en el volante, podemos tener un accidente y muchas veces pueden ser hasta fatales. Y eso es todo porque no estamos atentos. Pero si estamos atentos, vamos a manejar correctamente, y cualquier cosa que quiera ocurrir en nuestro entorno, estamos de alguna manera preparados para poder maniobrar en la situación que nos encontremos. Por eso que el tema del día de hoy es hacerle una pregunta. ¿Piensa usted en Dios? En su pensamiento está el Señor. Si usted busca hoy o en este momento, ¿realmente está pensando en Dios o está pensando en qué va a comer? ¿O está pensando qué dejó allá en la casa? ¿O está pensando en qué se va a gastar el dinero que cobró esta semana? ¿O las cuentas que pagar? ¿O está pensando en el amigo que va a estar esperando con un asado? Estoy imaginando cosas. Pero podemos estar pensando muchas cosas y estar sentados aquí, pero no pensar en Dios. ¿Está conectado usted a la fuente inagotable o vive su vida por vivir? Esto es peligroso, porque Dios está hablando hoy a su pueblo. Dios está hablando a la humanidad. Dios está hablando a tu vida, pero muchas veces el hombre no entiende. Y quiero que me acompañen a Job capítulo 33. Job capítulo 33, del verso 14 al 18. Cierre sus ojos un momento. Por favor, cierre sus ojos. Ciérrenlos un momento. Quiero ver que todos los que están atrás, Mainelis, todos, Débora, todos cierren sus ojos. Todos. Génesis, todos cierren sus ojos. Un momento. Quietud, un momento de quietud. Quiero que hagan un momento de silencio. Piensen en Dios. Y díganme si se pueden concentrar en pensar en Dios. Que viene a su mente. Tomen su tiempo. ¿O está distraída tu mente en este momento? Piensa en tu vivencia con Él. En tu momento de oración. ¿Has logrado conectarte? Hay un problema con eso. Abra sus ojos lentamente. Vamos a leer la escritura en Job capítulo 33, del verso 14 al 18. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo,
en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y les señala, en otra versión dice, su palabra, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra que empieza diciendo, sin embargo, hace una afirmación a tu vida de algo que está aconteciendo, pero como que no prestamos atención. Sin embargo, te vengo diciendo que dejes de hacer esto. Sin embargo, te vengo comentando, y el hombre le habla a Dios de una, de dos, de tres, de cuatro maneras, y nos da el ejemplo por sueños, por visiones nocturnas. De diferentes maneras habla Dios al hombre. Pero ¿sabe por qué no escuchamos a Dios? Porque estamos conectados a un montón de cosas menos conectados a Él. Y si no te conectas a Dios, estás en peligro. Eres soberbio. Eres altivo y arrogante. Porque piensas que tú puedes sostener tu vida. Porque piensas que sales de aquí y no te va a ocurrir nada. Pero Dios se quiere comunicar con el hombre. Y esto es desde el principio. Pero el hombre no entiende. Porque hemos perdido la capacidad de conectarnos con Dios. ¿Y sabe por qué hemos perdido la capacidad de conectarnos con Dios? Porque Dios no se comunica en lo natural. Como Esaú y yo aquí en este momento. ¿Cómo estás, Esaú? Esa es comunicación personal. Pero Dios no se comunica de esa manera. Dios es espiritual. Y si estamos tan carnalizados y humanizados, no vamos a escuchar a Dios. Y nos vamos a meter en problemas, en situaciones, y vamos a ir sin su dirección, porque el hombre no entiende, o porque el hombre todavía no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Vemos en Génesis cuando el Señor se acerca, y eso lo encontramos, solamente como referencia lo puede poner, Génesis 2. Del 15 al 17. Dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y la guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Dios al hombre. Significa que había una comunicación. Quiero que se conecte conmigo, iglesia. Había una comunicación. Entonces Dios habló con el hombre.
De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Porque le está hablando Dios al hombre. Escuche, métase, lea la escritura, métase ahí, búsquelo en sus cosas. Dios le está hablando al hombre. Porque el día que de él comieres, ciertamente Dios le está hablando al hombre. Y el hombre no tiene excusa porque le habló desde el principio. Pero escuche lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Oyeron qué? La voz de Jehová. Dios le está hablando. Escucharon la voz audible. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué posición te encuentras hoy? ¿Soberbia? ¿Desobediencia? Sigamos leyendo. Y le digo: ¿dónde estás tú? Y él respondió. Hay una conversación entre Dios y el hombre. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé a que no comiese? Y respondió la mujer. Le echó la culpa a la mujer. Porque siempre buscamos culpables de tu situación. Pues te tengo noticia: eres tú. La mujer, no, eres tú. Por no escuchar la voz de quién, haces lo que te da la gana. Ay, Dios mío. Y desobedeces una orden directa de papá: no comas de ahí. Y dijo: fue llame de una vez. Y Leo dice: Jehová. Y buscamos excusas en todo, porque así es el hombre. Cuando se quiere zafar de los problemas, busca excusa. Y él le dice a la mujer. Entonces quiero dar a entender que había una conversación del hombre y Dios con el hombre. Ahora le pregunto: ¿qué lenguaje hablaban allí? Si todavía no existían las lenguas. Dios había incorporado en el hombre la manera de poder comunicarse con él. Hablaban el lenguaje de Dios. Acuérdense que las lenguas todavía no existían. Ellos eran los primeros. Así que ellos hablaban el lenguaje de Dios, que es algo espiritual. Tenemos que volver a esa conexión con Dios. Debemos volver a esa conexión con papá. A esa conexión que se perdió. ¿Y sabe por qué se perdió? Porque el hombre no entiende lo que Dios le está diciendo. Dios te está hablando en sueño y lo estás pasando por alto. O puede ser que no estás entendiendo que es Dios el que te está hablando. Te lo sustento bíblicamente, iglesia. Porque yo no me pongo aquí a hablar disparate. ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando estaba, que se fue a acostar. Y él escuchó: Samuel, Samuel. Y él se levanta: dime, Elí, ¿me has llamado? Y volvió: no, vete a acostar, que yo no te he llamado.
Porque aquí dice que Dios se revela en sueños. Cuando te acuestas, piensas en Dios. O estás pensando en otras cosas. O estás en tu música liberal. O estás viendo cosas que no tienes que ver. ¿Piensas en Dios? Samuel ministraba el templo y todavía no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y nosotros venimos si acaso los viernes y los domingos. Y a veces no venimos. ¿Qué significa eso? Que estamos alejados de Dios. No estamos conectados con Dios. Trabajo, esto, lo aquello. Y no hemos desconectado porque no hemos conectado tanto a este mundo natural como se conectó Adán. ¿Vio bueno el fruto? ¿Y lo que? A veces muchas cosas van a parecer buenas, pero te van a llevar a la muerte y destrucción. Y dice la palabra aquí en Job que Dios quiere que tú te escapes de la muerte y de la espada. Pero el hombre no entiende. Sigue por su propio camino. Sigue bajo su propia dirección. Y escucha: Samuel. Y se levanta Samuel. Dime, Elí me ha llamado. Y Elí entendió que no era él. Y como ya era viejo y él entendía que no era él, entonces era Dios. Respóndele: heme aquí, Señor. Dime, Señor. Y en ese momento nuevamente vuelve a hacer el llamado y se levanta Samuel. Y ya reconoce que no era Elí. Las cosas naturales nos pueden llamar mucho la atención. Pero es tiempo que pongas atención a la voz de Dios. Porque si escuchas la voz de Dios te vas a librar de muchas situaciones. Entonces entendemos que al principio va a ser difícil conectarte con la voz de Dios. Porque no has aprendido a ejercitar ese don espiritual que es la oración y la conexión para poder escuchar en sueños o en visiones o en alguna circunstancia la voz de Dios y te libre de la muerte, te libre de situaciones. Pero como estamos tan desconectados, cada día nos estrellamos contra la pared. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Nunca entendió que Dios quería restaurar la relación que por la desobediencia y por el pecado se había roto. Le mandó profetas, los mataban. No escuchaban. ¿Y sabe por qué? Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si no obedeces al que tiene al lado, menos vas a obedecer a Dios. Sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es terco. Dura cerviz, dijo Dios. Le digo al pueblo de Israel: son de dura cabeza, no le entra. Apártate de ahí, Moisés, que lo voy a arraigar a todo y de ti voy a hacer una nación nueva. Hasta Moisés quedó 40 años en el desierto nuevamente por culpa de eso. Porque al final del camino, si no te conectas con la fuente, te absorbe lo que está a tu alrededor. Es tiempo, iglesia, que tomes la decisión de conectarte con tu Creador. Es tiempo que tomes la decisión de comenzar a vivir una vida entregada con Dios, de comenzar a buscar en oración. Pídele: Señor, háblame en sueños. Señor, háblame en visiones. Señor, habla mi vida. Señor, dale dirección a mi vida. Porque si no, hermano, dura cosa es la que vamos a experimentar, porque nos separamos de Dios. Gracias a Cristo, que rasgó el velo y que por medio de él tenemos entrada
hacia el Señor. Que por medio de Él podemos tener esa comunión para con el Padre. Pero la pregunta que te hago hoy, iglesia, ¿tú estás escuchando la voz de Dios? Juan 14, Juan 15. Juan 15, verso del 4 al 5. Escucha palabra, pueblo de Dios. Permaneced en mí y yo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por ti. Mucho aquí, yo puedo. Espérate un rato. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que están pegadas al árbol. El que permanece en mí y yo en él, este llevará, porque separados de mí, Dios vuelve a repetirle el mensaje a la iglesia. Y yo le digo, Señor, tengo estos mensajes que me has dado. No, predícale esto. Hay tan pocotón de gente haciendo nada, absolutamente nada, porque tu trabajo sin Dios no sirve. Tu casa sin Dios no sirve. Tu vida sin Dios es nada. En el principio había una relación con Dios. Dios hablaba con el hombre. Dios quiere volver a hablar contigo. Tenemos entrada por medio de Cristo. Y dice que separado de Él nada podéis hacer. Somos como labradores que no recogemos ni sembramos absolutamente nada. ¿Sabe qué? Pura cosa material. Hay gente rica con millones que no tiene nada. La riqueza no es sinónimo que Dios está contigo, ni la pobreza tampoco. Porque Dios nos dio la capacidad para hacer la riqueza. ¿Usted sabe eso? Que eso no depende. Eso depende de la capacidad que tú le metas. Hay gente que se inventa algo y se hace millonario. Pero eso no quiere decir que Dios está ahí. No sé si me siguen. Porque Dios dice, sojuzgar la tierra. Hemos enseñoreado el aire. ¿Cierto o falso? Nos montamos en grandes aviones y volamos. Hasta hemos ido supuestamente a la luna. Solo son ellos, son los testigos. ¿Alguien fue aquí? Pero dice que, ¿cómo se llama? Jane Armstrong, ¿cómo? Un paso del hombre. Se quieren acercar cada vez a lo material, pero no a lo espiritual. ¿Tú sabes que puedes ir a la luna y regresar con Dios? Porque dice uno que fue hasta el tercer cielo, imagínate, sobrepasó el lugar. Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque no estamos conectados. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay gente que solo tiene dinero, pero no tiene absolutamente nada. Porque sin Dios no tienes nada. Ahora te digo algo, iglesia, y te quiero recomendar algo. Para esto vino Cristo. Para unirnos nuevamente en relación con Dios. Porque la desobediencia y el pecado nos separó entre Dios y el hombre. Te hago una pregunta. ¿Piensas tú en Dios? ¿Haces todo para Dios? ¿Tu vida gira en torno
a Él? ¿Tu vida sigue siendo tuya? ¿O sigue siendo de Él? ¿O estás haciendo lo que te parece? Viviendo tu vida a tu manera. Creo que si es tu caso, hoy debes hacer un alto y una reflexión sobre eso. ¿Y qué dirección estás llevando tú? Porque si es guiada por Dios, todos estuvieran aquí. Comenzar a involucrarnos más con Dios. Consultar a Dios. No en algunas cosas, en todas las cosas que hagas. Y tendrás éxito. Dile al que está al lado, es tiempo. Sí, pero sacúdela. Sacúdela, duro, fuerte. Es tiempo. Mami, no me hagas eso. No. Es tiempo. Molestos. Mucha soberbia. Te voy a recomendar algo. ¿Te lo puedo recomendar? ¿Quieren conectarse más con Dios? ¿Les muestro cómo hacerlo? Piensa en Dios al levantarte. Piensa en Dios cuando vas al trabajo. Piensa en Dios en tus horas laborales. Piensa en Dios en la escuela. Piensa en Dios en la universidad. Piensa en Dios en tu negocio. Piensa en Dios en tu matrimonio. Piensa en Dios en tus decisiones y tu vida será llena de Dios. No, aquí la iglesia está muerta. Involucra a Dios en todo. Piensa en Dios con tu dinero. Ese no. Ese es mío. For me. Todo para mí. Hasta ahí vamos bien, pastor. Puedo pensar en Dios en esto, puedo pensar en Dios, pero el dinero deja que piense para mí. ¿Sabe por qué estos hombres siguieron a Dios? A Jesús. Se conectaron a la visión. Nadie hacía lo que quería. Cada uno hacía la obra que Dios le había encomendado. ¿Por qué ponían todos en común? Porque no pensaban en ellos, pensaban en hacer la obra. No temían morir porque pensaban en... Y decían, si muero hoy, para mí es ganancia. Y el morirse para alguno hoy es tremenda pérdida. Señor, no vengas todavía, porque están involucrados con el fracaso. No involucrar a Dios es fracasar anticipadamente. ¿Sabe por qué pecan mucho deliberadamente? Porque no piensan en Dios antes de hacerlo. Piensan en ellos. Ven una mujer y la miran y la codician porque no piensan en Dios primero. Diciendo, no mires a la mujer de tu prójimo porque para codiciarla. No piensan en Dios ni en su palabra. No hurtes, no robes, no. Vamos a cogernos. Esos clavos, eso no le hacen falta al hermano Santiago. Le sobran. Yo vi una cajetera ahí en su casa. No devolvamos las escaleras a Melvin, quedémonos con ellas. La que nos presta. Pero si yo pienso en Dios, pienso en mi hermano. Cuido lo de mi hermano. Ando como Dios anda. Teniendo a Dios metido por dentro. Pero ¿sabe por qué hay conflicto entre hijos y padres? Porque los hijos no piensan en Dios y los papás tampoco. Y si pensaran en Dios, nuestros hijos nos respetaran. Y si nosotros pensáramos en Dios, tampoco elevaríamos a irritar a nuestros hijos. Porque ambas partes también tienen lugar. Tú tienes que sujetarte. Y tú te sujetas a Dios, te sujetas a tu Creador, haces lo que Dios hace para que tu
sea sumisa y se sujete a ti. No, tú tienes tu pensamiento, aquí se hace lo que digo yo. Aquí manda. Voy a quitar los nombres porque después se me ofende. Aquí hay algún Humberto. Iba a decir Eduardo. Dios mío. Melvin. Daniels. Dios mío. Es Dios revelándome nombres. Esto es serio, iglesia. Dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno. ¿Y qué es lo más digno que podemos pensar? ¿Qué es lo más afable que podemos pensar? ¿Qué es lo más maravilloso que podemos pensar? Entonces conectémonos con nuestro Creador. Tendremos mejores matrimonios, tendremos mejores negocios, tendremos mejores vidas hasta en la universidad. Y dirán, ¿qué importa este hombre? Importas a Dios. Hueles al cielo. Hueles al cielo. Dios quiere conectarse con el hombre. En visión te lo muestro. Pedro, Dios quiere hablarte. Pedro, ¿cómo se dice en inglés? Peter. No, Peter. Aquí hay muchos Peter. Peter tenía un problema. Que él, aunque fue llamado por el Señor Jesús, habían cosas arraigadas a él que se le habían enseñado. Cosas ceremoniales, rituales, que eran de la ley. Y él ve un lienzo, una visión. Sube a orar, sube a orar. No a ver los pajaritos volar, no andar por ahí. ¿A dónde me lleva el viento? No andaba así. Él subió. Antes de meterse en un comidón, subió a orar. Porque dice que en la casa que estaban preparando la comida y antes de comer se comió el alimento espiritual. Antes de levantarte y meterte el café, el desayuno, métete el alimento espiritual. Acuéstate pensando en Dios. Duérmete pensando en un texto bíblico. Entonces podrás entender a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Se metió en la mente de Pedro. Había ley, había ceremonia y le dice, bajo un lienzo, ve unos cuadrúpedos, usted sabe la historia, y le dice, Pedro, mata y come. Le dice, nada inmundo he comido. Y ahí le habla a Dios y se le revela, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. No hablaba de los cuadrúpedos, hablaba de no despreciar a lo que también en visión Dios le había hablado, que era Cornelio, que vendría Pedro a su casa a hablarle la palabra. No quería torpeza para que la palabra llegara. ¿Saben por qué a veces la palabra no se da? Porque no hemos escuchado a Dios. Estamos bien desconectados de papá. ¿Qué hizo Pedro? Nada inmundo he metido en mi boca, pero mata y come. Y llegan dos hombres que le dicen, mi amo me ha mandado para que te vayas a mi casa. Dios preparó a Pedro para el escenario. Él no se sentaba con gente así, porque era judío. Dios tenía que hablar en visión para romper su estructura, para que Pedro se sentara y se acercara a ellos y viera que Dios también se derramaría sobre su vida. ¿Y sabe por qué muchos no estamos cumpliendo la misión de Dios hoy? Porque no sabemos interpretar las visiones, no sabemos interpretar los sueños, no sabemos interpretar la voz de Dios, ni mucho menos escucharla. Te levantaste un día y Dios te habló, no te metas por ahí y te metiste. Comí muchos frijoles con dos tortillas bien hechas. Los dominicanos un buen mangú. Los panameños un buen arroz con pollo. Los dominicanos, los cubanos, un arroz, un congri. Los venezolanos,
una buena arepa, los mexicanos unos buenos tacos y unos frijoles rellenos, las burritas, los hondureños unas buenas baleadas. No, yo estoy aprendiendo los menús porque eso es lo que me van a probar. El que me invita me lleva a comer su cultura. Y Jim, sus buenas papas de esas horneadas, con su rey, su cosa, su macaroni cheese, pollo fry. That's it. Pizza. ¿Sí sabe? Y dice, wow, estamos conectados a muchas cosas. Pedro estaba interesado en estar en la presencia de Dios. Antes de meterse un alimento físico, antes de ir por un negocio, antes de... Hey, hermano, le voy a decir algo. Las veces que yo no he escuchado a Dios, cometo torpeza. Me meto en unos negocios, hermano. Y estoy mi esposa, ¿me meto? No me meto. Y Dios como que... Y a veces Dios no te responde. Te deja ver. Pero hay algo que Él te habla, se comunica a tu espíritu y no escucha. Ay, ese hombre es bueno. Ese muchachito es bueno. Sí. Por ahora. Y cuando te casas con él, pi, pum, pa, pum, pa, se vuelve un ninja. Pero yo no vi tan bueno, porque tú ves lo exterior. Estamos acostumbrados a ver lo exterior. Pero si Dios te guía, Dios dice, hey, cuidado. Stop. Be careful. Ay. Soltando ahí. Me está revestiendo, me está dando. ¿Sabe por qué nos metemos en tantos problemas? Nuestra humanidad. Queremos tocar y ver. No ser guiado y obedecer. Necesitamos. Hay jovencitas aquí que se están dejando engatusar por muchachos que no son de Dios. Eso me lo está dando el Espíritu Santo. Hay muchachitos aquí que quieren, no lo han hecho, practicar, comenzar a fumar cosas que no quieren, que no son correctas. No lo haga, ahí no está Dios. Cuidado, porque puedes dar un paso en falso y te puedes hundir. Tienes que poner a Dios en todo. Tienes que presentarle a Dios a todo. Ay, pero que Él se ve lindo. ¿Tú vieras? Alto, de buen parecer, buen porte como su pastor. Menos barriga, más pectorales. Jovencito, afeitadito como Miguel. Usted ve el parecer. Dios ve el corazón. Amén. Samuel iba a ungir al primer hijo de Eli. Al primero. Lo vio hermoso, alto. Y dijo, este es. Ya iba a derramar el pueblo. Gracias que le escucha la voz. Dice, detente que se no es. No derrame tu aceite sobre cualquiera. Dios no desperdicia. Nosotros sí. ¿Y por qué me pasa esto? Porque lo vertiste sobre el primero que viste. Sopesa los espíritus, mira los corazones, ora a Dios. Y Dios lo dirige. Es ese. Ese. Olía oveja.
las mangas, estoy parafraseando, ¿ah? Las mangas las tenía rotas y llenas de sangre, porque mató a un oso con sus manos. Y llega ahí, ¿quién me mandó a buscar? Y dice Dios, es ese. Ni siquiera estaba invitado. Cuidado con lo que aparecen primero en tu vida. Eso no son. Cuidado. Puede que sí, puede que no. Pero ¿dónde debes ir? Consultar a Dios. Que Dios te hable en visión. Padre, preséntamelo en sueño. Muéstrame lo que está pasando. Para caminar en la dirección correcta, necesitamos conectarnos con Dios, pensar en Dios, andar con Dios y afirmar nuestra vida en Dios. Eso te dará la seguridad de caminar con Él siempre. La palabra dice que Él estaría, lo dimos en la clase hoy, se la perdieron, que Él estaría con nosotros todo. Camina contigo y no lo sabes. Piensa tú en Dios. Yo hasta para darle un beso a mi esposa pienso en Dios. ¿En serio? Hermano, yo me he vuelto un inútil sin Dios. Y usted dirá, no es temor ni falta de confianza. Es que yo tengo que preguntarle todo. ¿Y por qué le quieres preguntar todo a Dios? ¿A quién le pregunto? Tú sabes cuántas estrellas hay en los cielos. Tú sabes de dónde viene el viento. ¿Quién le puso el límite a los mares? ¿Cómo crecen los huesos de un vientre? ¿Cómo crecen los huesos? ¿Cómo es la cosa? Los huesos en el vientre de una madre. ¿Cómo se forma eso? Tú conoces de dónde vienen los truenos, los relámpagos. Tú sabes. ¿Alguien aquí sabe esa información? ¿Alguien me la puede dar? Yo la necesito. Si al turbión, al tornado, ¿de dónde sale? ¿Cómo vino? ¿Tiene la luna padre o madre? ¿O el sol? ¿Sabe alguien? Los planetas han llegado hasta allá. ¿Alguien sabe eso? ¿Alguno de ustedes? Y el mismo Job tuvo que callar. Y dijo, verdaderamente, yo nada sé. Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Y por qué no consultan al que lo sabe todo? No guíes tu vida. Que sea Dios el que la guíe. Porque Él lo sabe todo. Conoce tú levantarte, tú acostarte, tú sentarte. Lo conoce todo. Te voy a dar algo profundo. Espero que estés conectado en el Espíritu para que lo puedas recibir. Dios nos hablará por sueños. En visión nocturna. De repente no lo has interpretado, pero de repente sientes que hubo una pausa en tu vida. ¡Pam! Y como que pasó en cámara lenta y que yo estuve aquí. Me parece que estoy viviendo esto. No, es que tuviste una visión. Pero no hemos aprendido a interpretar. Hay cosas que se ven en el ámbito espiritual que no lo vamos a entender. Pero si nos conectamos a la fuente, comenzamos a entender. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando el sueño cae. ¿Alguien me sabe decir eso? Cuando el sueño cae sobre los hombres, ¿qué significa? Como lo que le pasa aquí a algunos. Que yo estoy predicando y me dicen, sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor.
¿Cree que no lo voy a ver? Sí, papi. Se va a decir que ese es cuando te cae el sueño. En ese momento dice que ¡fum! Dios te habla. Y pensaste que en ese lapso se pasó como una hora. O pasaron 5 horas. ¿No le ha pasado? ¿Qué tal qué? Y se dormitó cuando cae el sueño. A veces Dios te habla ahí, pero no has aprendido a identificar que es Dios que te está hablando. Te presentó algo. Vi a mi mamá. Y de repente llamaste, mamá. Hija, estoy un poco enfermo. Dios me lo mostró. No te acostaste con arepa, ni con poroto, ni con pupusa. Es Dios cuando cae el sueño. Entonces, cuando usted me ve a mí medio dormitado, dice, cuidado que Dios le va a hablar al pastor. Cuando se adormecen sobre su lecho. Adormecer es que estás medio dormido, te despiertas, te duermes, estás así, dormitando. Ahí Dios también habla. Aquí lo dice la palabra. Entonces revela al oído, le revela al oído, le muestra, te muestra al oído al hombre. Entonces Dios todavía habla. ¿Sabe cuál es el problema? Estamos conectados a diferentes Wi-Fi o Wi-Fi, ¿cómo es la cosa? Wi-Fi. A diferentes Wi-Fi. Entramos al mall, dice Wi-Fi del mall. ¿Te quieres conectar? Y muchos hacen quieren más. Llegas a H&M, te sale de una vez, te conectas, te conectas. Llegas a la universidad, te conectas. Nos conectamos a todas las fuentes. Pero hay una fuente que tiene más data, que tiene más gigabytes, que tiene mucho más alcance. Donde no puede ver el satélite, Dios sí lo puede ver. Así que Dios tiene más panorama de lo que pueda tener cualquier otro. Si te conectas a Él, entonces podrás ver claramente todo lo que Dios te quiere mostrar para tu vida. Es tiempo que nos conectemos a la fuente. Conectemos a nuestro Creador. Y si estás errando, no estás conectado. Allí Dios revela. Así que antes de acostarse, piense en Dios. Para ir para el trabajo, piense en Dios. Cuando va a comer, piense en Dios. Cuando le va a dar un besito a su esposa, piense en Dios. Cuando le va a dar un besito al novio, piense en Dios. ¡Ajo! Agarré a varias jovencitas ahí que Dios, ya te vi, Maineri, por ahí vamos a conversar ahora. La visita no, yo pensé, Dios, y me hagan reír. Es tiradera. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y eso se le llama soberbia. Lea el texto. El no contemplar a Dios en todos tus caminos se llama soberbia. Te la crees que puedes hacerlo mejor de lo que Él puede guiarte. Eso es soberbia. Esos son tu pariente, José. Él fue el que vino desde allá. Tú sabes que estaba orando por ti, varón, para que Dios te guiara por el camino, que te guardara, que Dios te diera aliento, que te pusiera agua en el camino. Todo eso lo oramos aquí. Y si encontraste una botella en el camino, fue Dios quien te la puso. Si encontraste una botella, porque estaban semanas que no sabían de ti, ni de otro, vino con otro también. Y aquí en esta iglesia oramos, pidiéndole a Dios que te guiara, pidiéndole a Dios que te guardara, que te diera fuerza nueva. Así que no fue el hombre, fue Dios. Cuenta el testimonio que fue Dios. Es tiempo. ¿Cómo se dice en inglés? Es tiempo. It's time
It's time. Connect. It's God. Yes? With God? With God. Where's a wait? With God. It's time with God. Huh? We time. Be connect with God. Dios mío. Pero ayúdenme que yo quiero aprender. Yo sí me voy a conectar en inglés, en español, en lengua, en todas las esferas, pero me conectaré con Dios. Conectaré con Dios. Yo necesito conectarme con Dios, papá. El que librará será su destructor. Me voy a conectar. ¿Cuántos se van a conectar? ¿Cuántos van a pensar en Dios? Oye, los papás que dicen amén, conéctense con Dios y van a comenzar a ver la mano de Dios. ¿Estás recibiendo eso, Lulú? Esto a mí me goza. Que a pesar de las situaciones, ahí está Dios. ¿Tú entiendes eso, Eva? Y Esaú, eres tu fuente. Donde todo aquel que beba de él no tendrá sed. Amén. Correrán Y no se cansarán. caminarán, ni tus pies darán resbaladero, Amén. porque estarás firme sobre la roca. Amén. Conexión. Conéctense. No solo aquí los domingos ni los viernes, conéctense en su casa. ¿Y por qué Dios? Porque Dios está en todo. ¿Vas a salir al mall? Padre, vamos para el mall. Dame control para no sobrepasarme, ¿sí? Sí, sí. Vienen las canciones por ahí. Compra, y comenzamos, sí, estamos como robots. Pero cuando tienes a Dios, tienes templanza, un suéter y se acabó. Esto me lo verán toda la semana. Acostúmbrense. ¿Listo? Contemplemos a Dios en todas las cosas y tendrás éxito. Todo nos saldrá bien. No hay por qué fallar. Ponle el detector espiritual. Y si te hace que pi, ese no es. Es el corazón de Dios confirmando que ese sí es. Aprendamos a interpretar a Dios. Habla por sueños, por visiones, de todas maneras. Dice que Dios habla de una y de dos maneras. Dios está hablando. Escuchemos la voz de Dios. Y te aseguro que la libertad llegará a tu corazón. Y caminarás en victoria. Toda tristeza se irá y andarás caminando contenta y alegre. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que te da dirección. Si no sabes, conéctate a Él y verás el cambio que viene para tu vida. Así te dice Dios a ti. Si lo crees, prueba y te das cuenta. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, en esta hora, Padre, ore conmigo, hermano. Te presento mi vida. No soy perfecto, Señor, pero quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero que me susurres y me hables, Señor. Háblame en sueños.
cuando cae el dormitar sobre los hombres. Señor, háblame, Padre, en visión. Háblame, Señor, en lo que veo, en lo que observo. Ayúdame cada día a conectarme más a ti. Quiero agradecerte en todos mis caminos y acordarme de ti siempre. Al levantarme, al acostarme, quiero pensar en ti, Señor. Despeja todo, Señor, toda duda, toda incertidumbre que pueda venir a nuestro corazón y nuestras mentes. Nos afirmamos en ti, afirmamos nuestros corazones en ti, mi Dios. Tú traes paz, que aunque hayan tormentas en nuestro alrededor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guarda de cualquier mal que quiera venir a nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón también si hemos descuidado nuestra relación. Nos volvemos a ti de todo corazón. Vamos a iniciar un mover espiritual en mi vida. Quiero manifestación tuya en mi vida. Más que todas las manifestaciones naturales que puedan haber a mi alrededor. Yo necesito la manifestación espiritual en mi vida. Que seas el centro, lo primero y lo último en todo mi itinerario. Desde la mañana, desde que amanezco, hasta la noche cuando me acuesto. Mis pensamientos sean para ti. Afírmalo, Señor. Dame dirección. Muéstrame lo que no me conviene. Mas ábreme puertas hacia donde quiere que me direccione. Donde quiere que mi vida vaya. Ayúdame a romper todo complejo, todo pensamiento, toda congoja en mi corazón, para caminar liviano, Señor, y quitarme este peso que me estaba asediando y poder caminar libremente, portando tu gloria y haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. No dejes de hablarnos. Sigue hablándonos, Padre. Porque ahora estarán atentos mis oídos, mis ojos y mi corazón para recibir lo que tienes para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Y una iglesia que ama a Dios dice amén. Y dice amén. Y vuelve a decir amén. Un aplauso al Rey, pero déselo con ganas. A partir del otro mes vamos a empezar los miércoles, la oración. Yo voy a arrancar los ayunos. Desde este miércoles arranco ayuno. El que quiera unirse, puede unirse.